Vamos a hacer, a ver todas las clases que se puedan. Bueno, vamos a hacer esta primera clase de sistema sanguíneo. Veo que ya todos lo conocen, ¿no? Hemos hablado bastante en la práctica y vamos a hacer algunas cositas nada más delegadas, ¿no? Al final de la charla, ustedes saben que uno de los grupos más importantes es este, el sistema BO. Es el primero en descubrirse, ustedes lo saben, ¿no? Vamos a ver la importancia que merece conocer este grupo sanguíneo y dar sangre a una persona con un grupo diferente podría traernos problemas, inclusive fatales. Entonces de ahí la importancia que debemos conocerlo, ¿no? La otra cosa que también tenemos que recordar, que muchas mujeres embarazadas, especialmente del grupo O, pueden tener un anticuerpo tipo IgG y causar enfermedad hemolítica recién nacido desde la primera gestación, ¿no? Eso es muy importante y ya lo hemos revisado en la práctica, ¿no? Y vamos a ver pues cómo está constituido cada uno de ellos, cuántos tipos, subgrupos, tipos de ellos hay, no ponen importancia, por qué debemos conocerlos, qué anticuerpos pueden causar. Entonces eso es lo que va a tratar esta clase. Y luego vamos a ver algo del sistema RH. Y si hay tiempo haremos enfermedad hemolítica recién nacida, ¿no? Pero no se desesperen, hay que hacerlo con calma, paciencia. Si no lo hacemos ahora, lo hacemos mañana. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta clase. Bueno, vamos a hablar algunas nociones de las bases moleculares y genéticas de estos grupos sanguíneos realmente, ¿no? A la fecha, nosotros ya hicimos la clase anterior, ¿no? Se conocen las bases moleculares de 36 sistemas sanguíneos. 36 sistemas de grupos sanguíneos, ¿no? Ese gran grupo que hablamos en la clase anterior, sistema, y hay 36 grupos sanguíneos, ¿no? Prácticamente yo voy a hacer casi todos ellos, lo más importante vamos a ver, ¿no? El estudio actual está orientado, o sea, lo que nos interesa estudiar de todos ellos, la identificación de los polimorfismos genéticos. Ya hemos hablado de los polimorfismos. Es como si yo tengo esta columna, ¿no?, de un sistema y los diferentes grupos que pertenecen a este sistema, sino que cada nivel de aminoácidos, lógicamente, hay diferentes instituciones de ellos y cada uno de ellos nos va a dar grupos diferentes, pero la misma columna, el mismo sistema de lo que estamos hablando. Ese es el gran polimorfismo. Hoy en día eso es muy importante. Gracias a ello ya dijimos que se han reconocido muchos grupos sanguíneos que estaban perdidos, no se sabían quiénes eran sus orígenes, quiénes eran sus padres, en otras palabras, etc. Muy bien, la caracterización de su expresión en tejidos específicos. Vamos a ver, miren ustedes, el sistema BO, por ejemplo, podemos decir que está en todos nuestros tejidos, en todas nuestras células somáticas. Tenemos el sistema BO, a excepción del sistema nervioso. Entonces es importante que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Hay otros antígenos que están en determinados lugares y miren, puede tener mucha importancia cuando se hace un trasplante. O hay otros grupos sanguíneos que son exclusivamente del glóbulo rojo. Lógicamente tiene su importancia cuando tenemos enfermedad hemolítica recién nacida. Probablemente va a ser muy severa en esos casos, ¿no? Y la relación pues entre la estructura y la función. Miren cómo los grupos sanguíneos pueden tener determinadas funciones. Y eso antes no se sabía, ¿no?
Ya paulatinamente vamos a ir hablando entonces de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces vamos a ver cuál es la composición química de estos antígenos, de lo que estamos hablando. Nuestra clase lógicamente es ABO o ABH mayúscula, es lo mismo decirlo, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que vamos a tener en la membrana del glóbulo rojo especialmente esta sustancia, glucolípidos. Podemos tener el plasma también de la misma manera. Hay otras sustancias muy similares, miren el P, el sistema globósico, el sistema Lewis o Lewis A, Lewis B, por ejemplo, ¿no? Muy similar, como vamos a ver más adelante sobre su estructura. Y lo que comentábamos, por ejemplo, el RH, el Y o el T, básicamente su estructura proteínas, ¿no? Lógicamente en la membrana del glóbulo rojo, o las glucoproteínas del mismo sistema BO, miren ustedes, en las secreciones diversas de nuestro organismo, el moco y en algunas membranas del glóbulo rojo, especialmente de ellos, ¿no? Del MN especialmente, ¿no? Ya que nosotros estamos viendo, miren, este sistema Lewis. Más adelante, cuando hagamos la clase del sistema Lewis, nosotros podemos decir el sistema Lewis no forma parte de la estructura del glóbulo rojo, son absorbidos del plasma y son pegados al glóbulo rojo, por ejemplo. Entonces tendrá importancia cuando una mujer está embarazada, tendrá importancia en un recién nacidito, eso lo vamos a ver más. Entonces, cosas interesantes que como médico general que vamos a hacer nosotros tenemos que saberlo. Lógicamente, si ya sigue la especialidad, hay cosas mucho más profundas de ello, ¿no? Muy bien, acá tenemos, miren ustedes, algunos antígenos, cómo están al nacimiento, ¿no? Muy bien desarrollados. Mire el RH, por eso que produce enfermedad política recién nacido y severísima. Y miren, acá vemos parcialmente desarrollado, ¿no? El sistema que vamos a estudiar ahora, ¿no? Y poco ausentes en el resto, miren, ¿ven? Poco ausentes, miren ustedes el Lewis que estamos hablando en este momento, ¿no? O sea, todo eso tenemos que conocerlo. Y el papel biológico, miren ustedes, antígenos están determinados por carbohidratos, lo que estamos viendo ahora, el ABO, el H, el Lewis, el P, el I, son productos indirectos de los genes. Y acá tiene que ver mucho estas transferasas, la glucosiltransferasas, que sirven justamente para producir todos estos grupos que estamos acá indicando. Otros antígenos son polipéptidos. Y en este caso son productos directos. El otro serán indirectos de los genes. Directamente, acá estamos viendo el RH, el DAPI, el GEL. ¿No? Cada uno vamos a ver su importancia. Miren ustedes las estructuras que ya lo hemos visto en amor y momento. Y miren ustedes, vamos a hablar de esta clase de sistema BO, ABH, miren ustedes la estructura propia de este sistema. Miren ustedes todo el resto, hay sistemas que van a hacer múltiples pasos diversos, ¿no? Acá está la doble bicapa lipídica, ¿no? Del glóbulo rojo, ¿no? Distintas sustancias, proteínas. Esta es una proteína transmembránica, por ejemplo, etc., ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces exclusivamente el sistema BO. Como dijimos, es uno de los más importantes en esta especialidad de la medicina transfusional. Fue descubierto, ya lo saben, en 1900 por la Steiner, ¿no? Los alelos A, B, O se localizan en el locus ABO del cromosoma 9, ¿no? Ahí está ubicado. Tiene 3 antígenos, A, B y el H. El antígeno H es, o sea, para que se forme, ya hemos visto nosotros, primero se forma la sustancia precursora, luego se va a unir en la fucosa, vamos a tener la sustancia H mayúscula. Una vez que se forma la sustancia H mayúscula, va a dar origen al grupo A, al grupo B, ¿sí?
Eso ya lo sabemos. El antígeno H es convertido entonces en el grupo A o en el grupo B por acción de estas transferasas en acetilgalactosaminil transferasa, especialmente para formar el grupo A, o esta otra, la galactosil transferasa, para formar el grupo B. ¿Cierto? Bueno, el grupo O es una cosa muy importante, particular, ¿no? Este fenotipo O resulta de la glicosil transferasa inactiva, incapaz de glicosilar al antígeno H mayúsculo, ¿no? Por eso es que no tiene ningún antígeno adherido, ¿no? Y por eso ya sabemos que eso es O es cero. Ya lo hemos hecho en la clase anterior. Bueno, esta es una lámina muy grosera que me pusieron ahí, pero de algo nos va a ayudar. Eso también lo hemos visto ya en la práctica. Por ejemplo, el grupo A. Para que sea grupo A necesitamos, ustedes saben que el grupo A es el dominante. Basta que uno solo haya, ¿no?, de un progenitor, el otro de otro progenitor. El grupo A, el gen A, es el dominante. Basta que uno, entonces por eso es A. Acá son los dos. ¿Qué quiere decir? En el glóbulo rojo, en la membrana, están los antígenos A, ¿no? El grupo B, de igual manera, miren ustedes la distribución. El grupo O, el AB tiene los dos, el grupo O no tiene ninguno, ¿cierto? Sin antígenos, en otras palabras. Pero nosotros sabemos que tiene sustancias H mayúscula en cantidades fabulosas. Nosotros podemos aprovechar esta laminita, miren, podemos diferenciar casi todas las epítopes, las sustancias precursoras, ¿no es cierto? Las sustancias H mayúscula. Si yo tengo A, casi todas se han transformado en A. Han quedado casi nada como H mayúscula, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo conozcan. Igual en todos los grupos, etc. Pero en el suero, ¿qué cosa vamos a tener? Anticuerpos, ¿no? Ustedes están viendo acá los pentámeros que hicimos en la práctica. En este caso, el grupo A tiene anti-B, el grupo B tiene anti-A, el grupo AB no tiene nada, dijimos. El grupo O tiene los dos, ¿sí? Pero acá en los dos nos falta lo que dijimos en la práctica, el anticuerpo más valioso que no está ahí, ¿no? Es el anticuerpo tipo IgG, o sea, un monómero que se llama anti-A,B, que ese anticuerpo en damas que son del grupo O y su pareja, ¿no es cierto?, si tienen un hijo, decisión del grupo A o grupo B, pueden tener enfermedad hemolítica recién nacido desde la primera gestación por este motivo, ¿no? Puede ser pregunta de examen. Muy bien. Bueno, todo lo que estamos hablando, los fluidos, pues ya sabemos que en el hematíe y en el plasma vamos a tener glucolípidos. En la leche, en la orina, hay glucoproteínas o también glucolípidos. En las secreciones serosas y mucosas hay glucoproteínas, ¿no? Esto en cuanto al sistema BH, ¿no? Entonces está pues en todas nuestras secreciones que ustedes están viendo, podemos encontrar esta sustancia ABH. Muy importante para que conozcamos la estructura, miren el A, el B, el O, ¿no? Miren acá, es lógicamente acá el gen ABO, ¿no es cierto? Tiene los alelos correspondientes, ¿no? Están localizados en el cromosoma 9. Pero acá, para que ustedes puedan ver lo que dijimos hace un momento, el gran polimorfismo. Nosotros vemos las estructuras diversas que ustedes están viendo aquí, ¿no es cierto? Pero vamos a guiarnos de este número 76, 235, etc. Por ejemplo, dice que en el A tenemos la arginina y en el B la glicina. A ver, en el A, arginina, y en el B la glicina. Miren ustedes, se cambia nada más, es la misma columna, cambiamos esa estructura
y es otro grupo diferente, pero la columna viene siendo la misma. Eso es lo que al comienzo le dije, estudiamos esto por ese gran polimorfismo, quiere decir eso, ¿no? De igual manera podemos ver, miren ustedes, en el 235 está la glicina y la serina, por ejemplo, miren ustedes. El 266, la leucina y la metionina, y así sucesivamente. En el grupo O ocurre diferente, hay ciertas lesiones, en este caso, diferente a la estructura a la y el B, ¿no? Esto es todo lo que conocemos, por ejemplo, ¿no? La estructura de todas estas sustancias correspondientes a las diferentes alteraciones de los aminoácidos. Y miren acá cómo podemos diferenciar el lazo 1 del lazo 2. Igualito nos vamos a esa estructura del aminoácido 156. En el lazo 1 está la prolina y en el lazo 2 está la leucina, ¿no? Entonces, esas son algunas diferenciaciones que nos pueden dar, pues, estas diversas estructuras, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Ya estoy en clase, ¿ya? Sí. Ya después, creo, yo estoy en clase de las 4 y las 5 están acá. ¿Cuál es? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De acá? Ah, allá. ¿Ven? Miren ustedes, nosotros también, ¿no decía? Hay un caballero. Tú que no has tomado tu leche. Por eso eres actor, ¿no? Bueno, y acá igual, ¿no? Si nosotros vemos el B y el B sub 3, por ejemplo, miren ustedes, y este nivel 452 está la arginina, el triptofano acá, ¿no es cierto? Son diferencias que nosotros podemos notar en cada una de estas estructuras, ¿no? Muy importante que lo conozcamos sobre ello, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver cómo se forman estos antígenos del sistema BO, ¿no? Para que se formen todos estos antígenos del sistema BO, muy importante es la sustancia H mayúscula. Muy importante. Si no hay H mayúscula, no hay formación de los grupos que estamos viendo. Bien, entonces vamos a ver, ya nosotros sabemos la sustancia precursora, ¿no? La N-acetilglucosamina, D-galactosa, N-acetilgalactosamina y D-galactosa, a la que se va a unir una fucosa por medio de esta enzima y se va a formar la sustancia H mayúscula, ¿no es cierto? Una vez que se ha formado la sustancia H mayúscula, ya podemos formar los distintos grupos que conocemos nosotros. El grupo A, lógicamente vamos a agregar la N-acetilgalactosamina. Al grupo B vamos a agregar la cual, la D-galactosa, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. El O se queda como tal, el AB lógicamente los dos, ¿no? Entonces son los antígenos de la hematina. Pero miren ustedes acá, al no haber H mayúscula, no va a dar origen a nada. Va a dar origen a este O como tal y esta H minúscula. Realmente la H minúscula, eso solamente se escribe como tal, pero no existe. Es igualito que cuando hablamos también del antígeno D mayúscula y el D minúscula. El D minúscula tampoco existe, lo que comentábamos, ¿no es cierto? O sea, no se va a formar nada de esta sustancia precursora. Y acá tenemos pues los genes diversos, ¿no? Y las enzimas correspondientes, la N-acetilgalactosamina, lo que hemos dicho, ¿no? El azúcar que le va a dar la especificidad al grupo A mediante esta enzima, el B, ¿no? la D-galactosa y lógicamente el H mediante esta fucosa que hemos comentado, ¿no es cierto? Cada una nos va a dar esas diversas sustancias que estamos mencionando.
acá es lo mismo para que ustedes vean, miren ustedes, el antígeno H, ¿no es cierto? El antígeno, este es un glóbulo rojo, el antígeno H, ¿dónde nace? ¿No es cierto? Acá tenemos la N-acetil glucosamina, D-galactosa, N-acetil galactosamina, D-galactosa. Se va a unir una L-fucosa y ya vamos a tener el antígeno H mayúscula. De este antígeno H mayúscula se van a derivar todo el resto. Y si se queda como tal, lógicamente es el grupo O, ¿no? Bien. Y acá vemos el antígeno A, ¿no? Este también es la membrana del glóbulo rojo. Miren ustedes las estructuras similares. Se une la fucosa, o sea, ya tenemos una sustancia H mayúscula. Hemos unido la N-acetil galactosamina, que es lo que le da la especificidad al grupo A. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto bastante en la parte práctica. Igual acá, bueno, el geno H, el antígeno H está lo mismo. Acá tenemos el B, miren ustedes, la sustancia H está aquí. Y se ha unido una D-galactosa terminal y es el antígeno B. Entonces, eso ya lo conocemos bastante. Ustedes han visto. Y acá nuevamente para explicar que miren ustedes la similitud de lo que estamos hablando, de la BO, del P, del U y del I. ¿No? Esa similitud de estructuras. Por eso casi se puede estudiar en ese mismo grupo, todos ellos. El precursor ya sabemos, ¿no es cierto? El antígeno H mayúscula es el precursor más una fucosa, muy bien. El grupo o antígeno A es el antígeno H, ahí está el antígeno H que le hemos unido una N-acetil galactosamina y el grupo A. Y el grupo B es una H que están viendo, le hemos agregado una D-galactosa terminal y es grupo B. O sea, todo esto hemos hecho en la parte práctica. Estamos haciendo un recuerdo de ello. Y miren, seguimos con ello. Miren acá el USA. Miren esta sustancia precursora idéntica a la que acabamos de ver. Pero normalmente a este nivel nosotros le agregamos la L-fucosa y era H mayúscula. Pero acá la L-fucosa se va a agregar a la N-acetil galactosamina. Miren ustedes, el USA. El USB. El USB como si fuera el USA, acá está, igual, pero se ha agregado otra fucosa a esta D-galactosa terminal. El USB. Entonces, nosotros podemos decir, un poco ahí adelantando la clase que vamos a hacer después de Luis, me falta otra clase más. Sí, le quedan otro 3. Sistema de grupos sanguíneos. Sí. Entonces, miren ustedes, para que ustedes vean pues todas estas diferentes estructuras, ¿no? Acá tenemos el P ya totalmente distorsionado, miren ustedes, se repite, ¿no? El I mayúscula también, miren ustedes, pero tienen más o menos una estructura similar. No es específicamente esta sustancia precursora igual que esta, pero estas son iguales, incluyendo el sistema BO. Eso les he mostrado para que ustedes vean una similitud. Bueno, podemos hablar los subgrupos de A, son A1, A2, los más, digamos, comunes que nosotros vamos a tener siempre, ¿no? El A1 y A2 muestran el polimorfismo, dos genes diferentes, nuevamente el polimorfismo. Los genes productores de estas transferasas, la N-acetil galactosamina y transferasa, igual y cuantitativamente son diferentes, ¿no? Estos dos fenotipos pueden ser diferenciados con el lectina A1, ¿no? Hay un reactivo lectina 1 que eso solamente va a eliminar si es A1, si es A2 no hay reactividad, ¿no? Individuos de A2 y A2B pueden producir anti-A1 inmune. Miren ustedes, inmune, pueden producir, acuérdense, pueden producir inmune, o sea, la importancia de la inmunidad, ¿no? Pero generalmente pueden producir anticuerpos naturales. Por ejemplo, el A2
del 3 al 4% anticuerpos naturales, o sea, fríos sin importancia clínica, o pueden producir también este A2B del 20 al 25% como anticuerpos naturales. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, inclusive a nosotros ya no nos interesa tanto saber si el paciente es A1, A2. Nosotros, pero para ustedes como docencia todavía podemos hacerlo, ¿sí? Podemos hacerlo esto. Nosotros utilizamos más que todo, por ejemplo, en cirugía cardíaca. En cirugía cardíaca, los pacientes, si nuestra temperatura es 37 grados, a los pacientes se le bajaba hasta 24 grados centígrados. O sea, se le bajaba la temperatura a eso, o sea, fría. Entonces, muchos de estos anticuerpos fríos, que normalmente no tenían, digamos, importancia clínica, ahí sí tenían importancia, activaban. Hoy en día ya no nos interesa saber de estos anticuerpos A1, ¿no? Ya no nos interesa. ¿Por qué? Pues todo evoluciona, cambia, ¿no? Nosotros sabemos que ahora las cirugías cardíacas ya no se utilizan, ya no le bajan la temperatura a los pacientes, ya han cambiado de técnica, ¿no? Diferente. O sea, hoy en día ya no es tan necesario tener esta lectina A1. Por ejemplo, nosotros en el banco de sangre ya no tenemos. No tenemos. Aunque por ahí pues, uy, no hay reactivo, a mí que me importa no hay reactivo. ¿Por qué? Porque todas las pruebas que nosotros hacemos, si son anticuerpos inmunes, me va a dar incompatibilidad. Eso es lo bueno. Si es un anticuerpo frío, no me va a detectar y pasa de largo. Porque ya no voy a tener hipotermias en mis pacientes cardíacos, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Muy bien. Acá vamos a ver el ASU1, el ASU2. El ASU1, 80%, el ASU2, 20%. ¿No? Entonces, pero acá miren ustedes, cada uno tiene sus sustancias precursoras, ¿no? Ya que estamos, antes de hablar esto, nosotros podemos decir las sustancias precursoras H mayúscula. Escuchen bien que no está acá. Hay sustancias H mayúsculas tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? Las que pertenecen al glóbulo rojo son las sustancias H tipo 2. Eso pertenecen a los glóbulos rojos. Pero para el plasma se necesitan los dos tipos. El H1 en romano, la sustancia precursora H1 en romano y la sustancia precursora H2 en romano para el plasma. Y nuevamente repitiendo. Para el glóbulo rojo solamente la sustancia precursora H2 en romano. Pero acá tenemos ya otras sustancias precursoras, variedad de cada una de ellas. Si yo digo glóbulo rojo A1, A2, estamos hablando de la sustancia precursora tipo 2 en romano. ¿Okay? Dentro de ellas, en el A1, miren, aparte que es el 80% que se va a presentar, tenemos sustancias precursoras H1, negativos, 2, 3, 4. Y el 2 solamente tiene 1 y 2. Pero yo aparte puedo decir, este 1 y 2 son de ramificaciones rectas. Esta H3, H4 son de ramificaciones, digamos, ya no rectas, sino están totalmente distribuidas como unas raíces. Entonces, esa es una diferencia muy importante que tenemos que tener en cuenta. Lógicamente, los sitios antigénicos en el hematín del A1, miren, puede ser 850.000 en promedio, puede ser más y menos, puede ser 1,5 millones también. De igual manera, el A2, 240.000. Otra cosa muy importante, ¿qué anticuerpos en el suero?
El A, como nosotros hemos hablado, el A normal, digamos, tiene anti-B. Pero el A sub 2, miren ustedes, claro, tiene anti-B por ser A, pero puede tener anti-A sub 1, porque no tiene antígeno A1, tiene antígeno A sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, estas cosas son importantes. Bueno, y acá algunas determinaciones de ellos, ya sabemos que el A sub 1 se puede determinar con la lectina 1, 3 a 4 cruces, el A sub 2 lógicamente negativo, pero acá tenemos un A intermedio, quiere decir esto, ¿no? A intermedio, y dice con la lectina 1, miren, normalmente la 1 sale 3, 4, acá sale una cruz. ¿Sí? Pero acá también podemos jugar con la lectina H mayúscula. H mayúscula. Cuando yo digo lectina H mayúscula, aquel que es grupo A, el H mayúscula será potente. ¿Por qué? Porque tiene antígeno H mayúscula. Si yo, en otras palabras, a ese antígeno H mayúscula O le voy a enfrentar, digámoslo así, un anti-H, miren, lógicamente va a dar potente. Pero ¿qué cosa dice el A sub 1? El A sub 1 dice que toda su espíritu de H en general, casi todas se han transformado en A. Mira, unos cuantos de antígeno H mayúscula. Si yo le enfrento unos cuantos de esos antígenos de H mayúscula, yo lo enfrento ante una anti-H mayúscula, puede ser negativo o puede ser más o menos negativo. Pero el A sub 2, de toda su totalidad de H mayúscula, no es lo mismo que el A1. El A1 casi todas se han transformado en A. En cambio acá, el A2, hay más H mayúsculas ahí pegadas, que no se han transformado en A. Por eso es que, miren ustedes, me puede dar con esta lectina H de 3 a 4 cruces. El intermedio también me puede dar 2 cruces. Esto también es importante que lo conozcamos. Bueno, y acá, para seguir viendo, por ejemplo, hemos visto A sub 1, A sub 2, A sub 3. Dice frecuencia 1 por cada 1000 de grupos A. O sea, si hay, podemos encontrar. Los hematíes presentan una imagen de doble población. ¿Qué quiere decir? Esta es doble población. Doble población quiere decir que aglutinan un grupo y otros no aglutinan. Es el doble población. ¿No es cierto? Lógicamente, esto estamos viendo con el anti-A sub 1, ¿no? Hay otros, AX, AM, AN, AL, AFIN, etc. ¿No? Hay como 20 subgrupos de A. Debemos conocerlas porque a veces estos pueden pasar desapercibidos como si fuera un grupo O. Imagínense que si yo le doy supuestamente 10A, pero en realidad sale como O. Y yo le doy a un paciente que es O. Lógicamente puede haber una revisión monolítica muy severa. Entonces de ahí la importancia, ¿no? Pero por suerte son poco frecuentes. De ahí la importancia también de que nosotros, como profesionales que trabajamos en esas partes que son bancos de sangre, lógicamente tenemos que tener un reactivo de óptima calidad. A veces nuestras autoridades dicen, no, es que más barato. Ahora en China, sin duda. No, que sí que es más barato, pero yo no le compro. Creen que uno está metido en esa casa comercial que cuesta pues el doble. Uno lo hace por la seguridad de los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que comprar el reactivo adecuado, precisamente. Y del B también ustedes están viendo, miren ustedes, B3, BX, BN, BL, etc. Hay como 20 subgrupos de B de igual manera. Bueno, y acá, nuevamente para ver los sitios, ¿no? De antígenos, epítopes, el A sub 1, miren ustedes,
el ACE2, ACE3, ¿no? Las variaciones del AE solamente 700, por ejemplo, miren ustedes, cómo ha ido bajando, ¿no? Menos cantidad, ¿no? De sitios de antígenos positivos. Bueno, y acá, esta es una tablita que cuando nosotros queremos hacer el estudio más completo, esto lo utilizamos en los estudios que damos nosotros, en el banco de sangre, ¿no? Nosotros preparamos estos grupos, los preparamos en el laboratorio, ¿no? Nos van a dar así, ¿no? El A3, doble población, por ejemplo, ¿no? Y así, todas estas características podemos concluir si son secretores o no son secretores, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Son una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer. Esto ya es profundizarnos mucho ya para ustedes, ¿no? De igual manera acá hay un POVEC, miren ustedes, todo lo que podemos hacer, estos son los anticuerpos comerciales, ¿no es cierto? Y todo lo que puede generar los anticuerpos naturales, ¿no? Muy bien. La inmunización por antígenos ABO, podemos tener los anticuerpos naturales y los anticuerpos inmunes. Y a esto también lo hemos visto en la clase. Los recién naciditos no poseen anticuerpos, lo dijimos. Meses después elaboraron anticuerpos anti-B. A los 3 meses, 6 meses ya están completos. Estos anticuerpos, ¿no es cierto?, naturales, porque ellos nacen sin estos anticuerpos naturales. No existe un estímulo antigénico bien definido, lo dijimos, pero nosotros sabemos que hay muchas partículas acá en el medio ambiente que respiramos, ese es un estímulo. Lo que come ese lactante, la leche, las pastillas y todo eso, te van a estimular a que se formen anticuerpos naturales, ¿cierto? Como dijimos, lógicamente son naturales, por eso son de naturaleza inmunoglobulina M. La Escherichia coli posee antígenos parecidos al grupo sanguíneo B. Nosotros hablamos sobre ello, ¿no? Si hay una persona, una dama que ha tenido infecciones repetidas a E. coli, probablemente va a tener títulos altos de anti-B, por ejemplo, o de Ascaris lumbricoides también, otros parásitos podemos tener, y probablemente inclusive su embarazo desde la primera gestación puede ser muy dramático para ese recién nacidito, y de repente mucho más fuerte. Entonces hay que seguir evaluando los anticuerpos naturales. Los anticuerpos inmunes se forman por estímulo posterior al nacimiento con formación de anticuerpos IgG, ¿no es cierto? Porque también hay igualito IgG, anti-A, anti-B, pero el más importante es este anti-A, B, el que normalmente va a tener una dama de grupo O, y dice causante de enfermedad hemolítica, como dice, de recién nacido. Muy bien. Y acá, para ir terminando esta primera parte, todo lo que hemos estudiado, ¿no?, lo que hemos hecho en práctica, y hemos visto los anticuerpos que van a generar ellos, el anti-A, el anti-B, el anti-AB. Si estos anticuerpos actuaran a 37 grados, lógicamente van a tener significancia clínica. Pero si son IgM, que solamente actúan como anticuerpos fríos, yo me contento. Salvo aquellos que sean anti-A, B tipo IgG, lógicamente ellos van a tener mucha importancia clínica, especialmente porque van a provocar enfermedad hemolítica de recién nacido, ¿no es cierto? Si yo digo enfermedad hemolítica de recién nacido por este anticuerpo, lógicamente podría tener una hemólisis extravascular. Pero si estos anticuerpos, ambos, anti-A, anti-B, llegan a actuar a 37 grados, pueden llegar a hacer una hemólisis intravascular, ¿no? Entonces, también, como hemos comentado, ya es importante. El anti-A, que vamos a ver, normalmente el anti-A es natural, tipo inmunoglobulina M, significativamente a veces cuando son inmunes, cuando son tipo IgG, lo que dijimos, pero generalmente
todos ellos van a ser fríos, inmunoglobulina M. Inmunoglobulina M no produce enfermedad hemolítica recién nacido, no hemólisis extravascular y muy raramente hemólisis intravascular. ¿No? Vamos a ver también, miren ustedes, podemos tener algunos que pueden tener auto anti-I mayúscula. El auto anti-I mayúscula pueden tener aquellos sujetos que pueden ser A1 o A1B. Sí. ¿Por qué? Porque ellos casi toda su sustancia H han sido transformadas en antígenos A. No tienen nada casi de sustancia H mayúscula y por lo tanto pueden formar auto anti-H mayúscula. Y acá está, ¿no? Clase de inmunoglobulina M, no enfermedad hemolítica, no extravascular, no intravascular, no significancia clínica. Pero este otro que vamos a ver, sí. Miren ustedes, este es un halo. Ustedes ya saben, el auto es porque mi cuerpo solo produce contra lo que yo tengo. Y este halo viene de afuera. Este halo anti mayúscula. Entonces, ¿en quiénes lo vamos a ver? Lo vamos a ver especialmente en aquellas personas que son O Bombay. El O Bombay dijimos que tiene O una H minúscula. En realidad H minúscula tampoco existe. O sea, no tiene H mayúscula. Al no tener H mayúscula, las partículas que va a ingerir, eso va a estimular, ¿no es cierto?, a que ellos puedan formar anticuerpos anti-H mayúscula. Ellos, o sea, el grupo O Bombay, como no tienen antígeno H mayúscula, su cuerpo va a formar anti-H mayúscula. ¿Ya está? Generalmente son anticuerpos tipo IgM. Si son IgG, lógicamente pueden producir enfermedad hemolítica recién nacida, ¿no es cierto? Y lógicamente significancia clínica. Si son de este tipo, hemólisis extravascular, que son los más menos, pero la mayoría van a hacer esto, hemólisis intravascular. Por eso que si esos O Bombay, y si viniera acá uno O Bombay, le diera sangre a cualquiera de nosotros como O normal, el O normal y tiene H mayúscula, antígeno. Si yo le doy, si tiene potentes anti-H mayúscula, va a actuar y va a producir una reacción hemolítica intravascular y se puede así. Entonces, ese señor O Bombay tiene que ponerse con su misma sangre O Bombay. Simplemente es la última. Esta partecita. Vamos a ver. Miren ustedes, el ABO asociado a distintas enfermedades. Y cada día se estudia más. El grupo A, por ejemplo, está relacionado con carcinoma de glándulas salivales, carcinoma de estómago, colon, recto, ovario, útero, seno y vejiga. O sea, todo lo que son de grupo A siempre hay esas posibilidades, ¿cierto? Púrpura trombocitopénica idiopática, diferentes factores, trombosis coronaria, trombosis por anticonceptivos orales, giardiasis, meningitis por meningococo. El grupo B, ya hemos comentado, infecciones urinarias por E. coli, bilinorragia, el grupo O, úlceras gástricas, úlceras duodenales, eso sí tiene mucho que ver, ¿no? Se han hecho más estudios inclusive, artritis reumatoide, enfermedad como Willebrand, enfermedad tifoidea, paratifoidea, polio. Y no secretores, los úlceras duodenales, espondiloartropatías, mayor susceptibilidad a infecciones por cándida, difteria, estreptococcus, hemófilos, etc. Algunas cosas que de repente podríamos tomar en cuenta. Y esto también hemos hablado de los métodos de estudio, ¿no?
los métodos de estudio, ¿no? Nosotros, si queremos ver, todavía en algunos lugares lo hacen en esto, en lámina, ¿cierto? El estudio en lámina, en plata, como dice acá, ¿no es cierto? Bueno, ese es muy grosero y ya no deberíamos hacer. De repente, una cosa rápida para verificar un grupo, nada más. Y ya cuando el paciente o el donante ya puede haber tenido su grupo, una cosa grosera, podríamos utilizarlo. Después viene el método en tubo, ¿no es cierto? Acá está el tubito, ¿no? El tubo es bueno para hacer un grupo sanguíneo, todavía es bueno. Si nosotros hacemos esa evaluación, ya hemos dicho que el cansancio me puede captar a partir de 120, 150 moléculas de IgG, ¿no? El método del tubo, ¿no? Luego tenemos en microplacas, que ustedes están viendo acá, ¿no? O en fase sólida también se llama así, ¿no? Y son métodos que me pueden captar a partir de 50, 70 moléculas, ¿cierto? Y un método mucho más fino, mucho mejor, y lo que trabajamos en todos los bancos de sangre es este método GEL, ¿no es cierto? Que puede ser a partir de 30, 50 moléculas, ¿no? Todas estas máquinas son automatizadas, lo que estamos viendo, ¿no? Nosotros en el mercado tenemos estas máquinas, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Tenemos que hablar acá también de la citometría de flujo, que es más para investigación, a partir de 10 moléculas, igual el método de ELISA, que no está aquí, ¿no? Y lógicamente las técnicas moleculares, que ya son cosas muy valiosas, mucho ya de mejor, digamos, resultados. Ustedes saben que el banco de sangre, pues, cada día avanza. Especialmente las técnicas moleculares hoy en día se utiliza para múltiples funciones más, ¿no? Eso sí es motivo de otra clase, pero eso no está en nuestro sitio, ¿no? Si hay tiempo, podemos hacer más adelante una clase. Y nada más. Hablar de discrepancia, eso ya es una cosa, digamos, más complicada, ya tenemos que hacer.